Crecí en Estados Unidos, en un estado extremadamente rural del Medio Oeste. Mi familia vivía en el campo, entre dos pequeños pueblos, que les llamaré en esta historia Pueblo A y Pueblo B, porque quiero mantenerme anonimato. Había ido al colegio en ambos pueblos pequeños y conocía a la mayoría de las familias de la zona, ya sea por su nombre o por su cara. Una noche, alrededor de las 10 o 11 de la noche, salía de un partido de baloncesto de la escuela de secundaria del pueblo A y me dirigía al pueblo B. Mi casa donde vivía estaba un poco antes de llegar al pueblo B. Tenía alrededor de 15 años y conducía con un permiso escolar de conducir, bastante más tarde de mi hora límite para llegar a casa. Le había pedido prestado el coche a mi tío, un Toyota de principios de los 90. Sin saberlo, el coche tenía una fuga en el tanque de gasolina, que hizo que me quedara sin combustible después de recorrer 5 o 6 millas fuera del pueblo, y me quedaban por lo menos 7 millas por recorrer. Estaba en un largo tramo de carretera que servía como atajo entre dos carreteras principales en los pueblos antes mencionados, y no estaba muy transitada, al ser una carretera secundaria. Había algunas casas, pero estaban muy separadas, y en ese momento apenas había cobertura para llamar con el teléfono móvil. Intenté llamar por teléfono, pero fue inútil, no tenía ni una barra de cobertura. Esperé un rato sentado en el arcén, apagando y encendiendo mi móvil, con esperanzas de conseguir más cobertura. Después de un rato esperando, finalmente se detuvo una camioneta roja. Parecía bastante nueva, y tenía el logotipo de una empresa constructora en el costado. Era viernes o sábado por la noche, y había un hombre adentro con una mujer y 2 niñas. Bajó la ventanilla y me ofreció su teléfono. Recuerdo darme cuenta de que era un teléfono track, que mis amigos y yo en ese momento llamábamos teléfonos crack, porque no se podía rastrear a los propietarios y la gente del narcotráfico los usaban con frecuencia. También los usaban mucho las personas que no podían pagar un plan de teléfono estándar, pero esa familia conducía un vehículo bastante nuevo y bueno, por lo que me pareció extraño. El teléfono no tenía cobertura, igual que el mío. Traté de llamar a mis padres varias veces y finalmente me di por vencido. La camioneta venía del pueblo B y se dirigía al pueblo A, de donde yo venía. Me ofrecieron acercarme al pueblo A y acepté. Tenía un bidón vacío de gasolina en el maletero y todos mis amigos vivían en el pueblo A, así que pensé que podrían dejarme en la gasolinera de camino a su destino y ya encontraría algún amigo que me llevara de regreso. Así que cogí el bidón de mi maletero y me subí en el asiento trasero con las 2 niñas. Cuando subí al coche, me sorprendió la forma en que la mujer, que supuse que era su esposa, y las 2 niñas, que supuse que eran sus hijas, estaban vestidas. Las familias conservadoras, como los Amish, son bastante frecuentes en el estado en el que vivo. La mujer y las niñas vestían faldas largas y gruesas, con blusas abotonadas y gorros finos en la cabeza. Pero el hombre era moderno, vestía vaqueros, conducía una camioneta de color rojo chillón y tenía un teléfono móvil. Me quedé muy sorprendido por este contraste. Una de las niñas parecía tener una discapacidad y emitía gruñidos de vez en cuando. Aparte de estos ruidos, las mujeres estaban completamente en silencio, solo hablaba el hombre. Todo parecía estar bien, hasta que el hombre dio la vuelta a la camioneta y comenzó a conducir en sentido contrario al que había estado conduciendo. El pueblo más cercano en el otro sentido todavía estaba a 15 millas o más, y parecía estar fuera de su camino. Por cortesía le recordé que había venido del pueblo A, conocía mucha gente allí y podía encontrar quien me llevara a casa. Al fin y al cabo, era tarde y supuse que necesitaba llevar a su familia a donde iban. Fue entonces cuando me dijo que él era del pueblo B y que tenía un bidón de gasolina lleno esperándome en su casa, que me llevaría allí y me llevaría de regreso a mi coche para llenar mi depósito de gasolina. Todavía tratando de ser educado, le dije que no era necesario y que mi casa estaba de camino a la ciudad B, a solo unas pocas millas de distancia, y que podía dejarme allí. Él no respondió. Empecé a sentir que algo iba mal. Soy de un área donde la gente hace todo lo posible por ayudar a los demás, pero esto me pareció demasiado.
Había insistido en numerosas ocasiones en que no tenía que desviarse casi 30 millas de su camino para conseguirme gasolina. Simplemente podría dejarme de camino a su destino, o si quisiera asegurarse de que llegaba bien a casa, podría incluso dejarme en casa. Empecé a sentirme muy intranquilo y comencé a hablar para entablar una conversación sobre alguna trivialidad. Le pregunté su nombre y él me contestó, pero su apellido no me era familiar, lo cual fue muy sorprendente. Como he dicho antes, conocía a todo el mundo de estos pueblos, ya fuera por nombre o por cara. Yo había vivido hasta los 10 años en el pueblo B, donde aquel hombre decía que vivía, y mis padres todavía trabajaban allí, pero su cara no me sonaba lo más mínimo. Recuerdo que en ese momento deseé haber prestado más atención al nombre de la empresa constructora en el costado de la camioneta, ya que la mayoría de las empresas en mi área tenían el nombre de familia. A medida que nos acercábamos al desvío a mi casa, comencé a ponerme más frenético. Me di cuenta de que estas personas, que ni siquiera parecían demasiado amigables, insistían en que nos apartáramos por completo del camino, a altas horas de la noche, en una comunidad rural, para arreglar un percance bastante común. Nada tenía sentido. No tenía ni idea de quiénes eran, nunca los había visto antes y no sabía qué querían conmigo. Incluso si no era lo que estaban tratando de hacer, secuestrarme y hacerme desaparecer sería una tarea bastante fácil en ese momento. De repente, algo hizo clic en mi cabeza y empecé a gritar. Empecé a decir que me dejaran en mi casa, pero nadie en el coche parecía haberme escuchado. Todos me ignoraban. Finalmente, en un ataque de pánico, grité a todo pulmón que esta era mi salida y que me llevara a casa en ese mismo instante. Por primera vez, la esposa habló y le gritó al hombre, enfadada y algo molesta, que me llevara a casa. Fuera de los gruñidos de una de las niñas, el coche se quedó en silencio. El hombre, ahora bastante enfadado, cogió mi salida y llegó hasta mi casa. Me dejó salir y luego dio marcha atrás para salir del camino de entrada, tan rápido que las llantas escupieron grava y ni siquiera pude ver la placa o el nombre de la compañía a través del polvo. Corrí adentro y desperté a mis padres para contarles lo que acababa de pasar. Al principio estaban bastante enfadados porque había pasado con creces el toque de queda, pero en cuanto entendieron la gravedad de lo que acababa de pasar, se quedaron en silencio y mi madre me dio un abrazo. No estoy seguro de cuáles eran las intenciones de esa gente, pero estoy seguro de que no era nada bueno. Cuando era adolescente, era la típica chica gótica. Cabello negro, ropa negra, maquillaje negro. Incluso tenía un par de botas militares. Mis amigos y yo, al típico estilo gótico, pasábamos el rato en el cementerio local. Empezamos a ir de broma, pero pronto descubrimos que nos gustaba la paz que encontrábamos allí. Todo eso cambió una noche. Era domingo y yo estaba en mi casa cuando me llamó una de mis amigas. Me llamaba para ver si quería hacer algo porque estaba aburrida, y ninguno de nuestros otros amigos estaba disponible. O bien estaban trabajando, o bien estaban recuperándose de la fiesta de la noche anterior, así que estábamos las dos solas. Mi amiga me recogió con su coche y condujimos hasta el cementerio. Estábamos pasando el rato, fumando y charlando sobre los últimos problemas que estaba teniendo con su novio, cuando notamos que en la cima de la colina en la que estábamos, a unos 30 metros de distancia, se había encendido una fogata. Este cementerio está apenas a una manzana del campus de una importante universidad, y no era raro que los estudiantes universitarios fueran al cementerio a hacer botellón. Mi amiga y yo suspiramos, sabiendo que tendríamos que irnos pronto. Era ilegal estar en el cementerio después de anochecer, y sabíamos que la policía aparecería porque algunos idiotas habían decidido que necesitaban una fogata. Decidimos terminar nuestros cigarrillos y luego irnos. En el momento que nos levantamos, el hedor más horrible llegó flotando colina abajo desde la dirección de la fogata. Mi amiga empezó a tener arcadas y se tapó la boca con las dos manos. Yo gemí y dije, ¿qué demonios? Mi amiga negó con la cabeza y dijo, no sé lo que están haciendo, pero vámonos.
Nos subimos al coche y mi amiga sugirió: tal vez deberíamos subir y ver qué están haciendo, ¿no crees? Mi estómago se revolvió y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi amiga debió de haber tenido el mismo sentimiento porque al mismo tiempo ambas dijimos: no, debemos irnos. Mi amiga arrancó el coche, encendió las luces delanteras, puso el coche en marcha atrás y miró por encima del hombro antes de comenzar a retroceder. Yo todavía estaba mirando en dirección a la colina. En el momento en el que mi amiga arrancó el motor del coche, una figura se paró frente a la hoguera. Solo podía ver una silueta, pero estaba claro que nos estaba mirando. Un sentimiento de terror se apoderó de mí y dije: ve, corre. Cada vez más fuerte y más aterrorizada con cada palabra. Mi amiga miró hacia la colina por un segundo y justo la figura empezó a andar hacia nosotras. Entonces pisó el acelerador y salió yendo en reversa cuesta abajo. Cuando llegó a la base, dio la vuelta al coche y salimos de allí quemando neumáticos. No dijimos nada durante un rato hasta que mi amiga dijo: ¿qué diablos estaban quemando en esa fogata? Yo negué con la cabeza y dije que no sabía. Mi amiga me dejó en casa y me fui a la cama. A la mañana siguiente me desperté y salí a la cocina. Mi madre estaba allí bebiendo su café de la mañana y me uní a ella. Hablamos un poco sobre su trabajo cuando de repente me dijo: ¿escuchaste lo que pasó anoche? Me encogí de hombros y le dije que no, que acababa de levantarme. Me dijo que una mujer con la que trabajaba, Sally, había sido secuestrada en el aparcamiento de su trabajo. Yo me quedé sorprendida porque de hecho la conocí en una ocasión y le pregunté si la habían encontrado. Mi madre respondió: sí, pero demasiado tarde. Quien la secuestró la había violado y asesinado. La encontraron esta mañana arriba en el cementerio. Habían intentado deshacerse de su cuerpo en una hoguera. Me quedé helada. Mi cerebro iba a 1000 por hora. La comprensión se acercaba lentamente. Eso era ese olor. Cuando le conté lo que había pasado la noche anterior, mi madre también se quedó helada y llamamos de inmediato a la policía. La policía nos entrevistó a mi amiga y a mí, pero desgraciadamente apenas habíamos podido ver la silueta del hombre en el cementerio y pudimos darles pocos detalles de su apariencia. Hasta donde yo sé, nunca fue encontrado. No hace falta decir que nunca volvimos a pasar el rato en el cementerio por la noche. Pienso mucho en nuestra decisión de marcharnos en lugar de investigar la fogata. Esa decisión probablemente nos salvó la vida. Antes de comenzar, creo que es necesario un poco de contexto para entender mi historia. Mi marido y yo vivíamos en una casa pequeña de 2 pisos con 2 entradas principales, una por el frente y la otra por el costado de la casa, que daba al cuarto de la lavadora. Teníamos un perro llamado Bobby, que era un Golden Retriever negro de 11 años, que era puro amor. Cuando estábamos demasiado ocupados o era demasiado tarde para pasear a nuestro perro, le enganchábamos la correa a una cuerda larga que estaba unida a una de las tuberías en la esquina de nuestra casa para que pudiera hacer sus necesidades fuera de la casa. Solíamos hacer esto desde la puerta del cuarto de la lavadora, pero nos dimos cuenta de que el gran escalón desde la puerta hasta el suelo le estaba afectando a las caderas. Como resultado, comenzamos a dejarlo salir por la puerta principal, ya que el porche está mucho más cerca del suelo. La noche en la que ocurrió esto, yo estaba sola en casa con mi perro y era alrededor de la medianoche cuando decidí dejarlo salir por última vez antes de acostarme. Enganché su correa a la cuerda, cerré la puerta y la cerré con llave antes de dirigirme a la cocina para recoger los platos. Esto era bastante rutinario. Incluso si Bobby hacía sus necesidades rápido, le gustaba caminar por el frente y el costado de la casa durante unos minutos antes de volver a entrar. Mientras guardaba los platos, escuché un rasguño en la puerta. Esta era la manera que tenía Bobby de indicarme que quería volver a entrar, un par de rasguños con la pata en la puerta principal.
así que me acerqué para dejarlo entrar. Como esta rutina ocurre todas las noches, rara vez miro por la mirilla, simplemente giro la llave y abro la puerta para dejarle entrar. Pero esa noche algo me dijo que mirara por la mirilla. Recuerdo que esperaba ver a mi perro ahí de pie, esperando entrar en la casa, pero lo que vi me dejó helada. Había un hombre de cuclillas mirando fijamente el manillar de la puerta. Me quedé congelada y boca abierta, con mi mano en el manillar de la puerta. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché otro rasguño, este más fuerte que el anterior. Esto me despertó de mi sorpresa inicial y corrí para coger mi teléfono móvil. Llamé a mi marido para decirle lo que estaba pasando. Estaba muy confundido, probablemente no estaba explicando bien la situación, pero me dijo que estaba de camino a casa. Aquí es cuando me di cuenta de que mi perro todavía está fuera con esta persona. Regreso a la puerta principal tratando de hacer el menor ruido posible, para comprobar si el hombre todavía sigue allí. Ahí seguía, esta vez de pie, pero al igual que antes estaba mirando fijamente el pomo de la puerta. Me acerco de puntillas al cuarto de la lavadora y lentamente abro la puerta lo más silenciosamente posible. Al abrir la puerta no podía ver a mi perro por ningún lado. El costado de mi casa está cubierto de grava, así que sabía que no podía salir sin hacer mucho ruido. Con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho, me dirigí a la puerta principal para vigilar al extraño y verlo mejor. Consideré llamar a la policía, pero sentí que no me iban a tomar en serio. Intenté hacerle una foto con mi móvil a través de la mirilla, pero no fui capaz. De repente, el hombre me miró directamente en dirección a la mirilla. No sé cómo, pero juro que ese hombre sabía que yo estaba detrás de la puerta. Me miró fijamente unos segundos y luego abrió la boca para mostrar una sonrisa burlona y llena de maldad. Después de unos segundos se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle. Me quedé en el mismo lugar, casi esperando que regresara corriendo y comenzara a golpear la puerta. Afortunadamente no volvió y continuó caminando hasta que desapareció de mi campo de visión. Mi marido llegó a casa después de unos minutos. Después de explicarle lo que había pasado, me convenció de llamar a la policía y salimos a buscar a nuestro perro. Resultó que este hombre había cortado el extremo de la cuerda conectada a la tubería y nuestro perro decidió que era un buen momento para explorar el patio trasero de mi vecino, que fue donde lo encontramos. Poco después de esto, nos mudamos a una nueva casa en una ciudad diferente. La policía nunca encontró a ningún sospechoso. Han pasado 3 años desde que ocurrió esto, y desde entonces sacamos a nuestro perro a dar largos paseos antes de que se ponga el sol.